En Estados Unidos, el debate sobre el aborto ha alcanzado un punto crítico. Alrededor de la mitad de los estados han implementado prohibiciones totales o severas restricciones, pero el verdadero desafío que se avecina es un plan para imponer una prohibición federal que podría afectar a todas las jurisdicciones. ¿Es posible que el gobierno federal prohíba el aborto en todo el país? En este video, exploraremos las tres ramas clave de este tema: el Congreso, el Poder Ejecutivo y los tribunales. ¿Qué papel desempeña cada uno? Acompáñanos hasta el final para entender cómo los actores políticos actuales podrían cambiar para siempre el derecho al aborto en Estados Unidos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de los temas más importantes. El Congreso de los Estados Unidos tiene una función crucial en la creación de leyes a nivel federal, y el tema del aborto no es una excepción. Aunque una prohibición federal del aborto es posible, resulta evidente que una gran mayoría de la población estadounidense rechaza esta medida. Las encuestas muestran que aproximadamente 2/3 de los estadounidenses apoyan que el aborto sea legal en todos o en la mayoría de los casos, lo que representa un obstáculo significativo para los legisladores, que buscan imponer restricciones más severas. Sin embargo, la historia ha demostrado que la opinión pública no siempre se traduce en decisiones legislativas, y el Congreso sigue siendo un campo de batalla clave en la lucha por los derechos reproductivos. Un factor crucial en esta discusión es el Proyecto 2025, un plan exhaustivo elaborado por sectores conservadores que busca sentar las bases de una nueva administración republicana, con un enfoque particular en restringir el acceso al aborto. Este documento no solo detalla cómo se podría limitar el aborto a través de leyes federales, sino que también aborda el uso del poder legislativo para influir en agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Justicia, que juegan un papel directo en la regulación de medicamentos abortivos y en la aplicación de leyes restrictivas como la Ley Comstock. A través de esta estrategia, el Congreso podría aprobar leyes que no solo dificulten el acceso al aborto, sino que también fortalezcan la capacidad de los estados para implementar restricciones más severas e incluso criminalizar el apoyo a quienes buscan abortos fuera de los estados donde está prohibido. Además, el Congreso podría utilizar su control sobre el presupuesto federal para presionar a las agencias encargadas de regular el aborto. La reducción o reorientación de los fondos destinados a la salud reproductiva y la investigación científica en esta área podría tener un impacto devastador en el acceso a servicios médicos relacionados con el aborto. De este modo, aunque una prohibición total a nivel federal sea improbable debido a la resistencia social, el Congreso bajo una administración conservadora podría erosionar gradualmente los derechos reproductivos a través de medidas legislativas menos visibles pero igualmente efectivas. Una de las áreas más críticas en la lucha contra el aborto es el uso de medicamentos abortivos. En 2000, la FDA aprobó el uso de mifepristona, un fármaco que ha revolucionado el acceso al aborto, permitiendo que la interrupción del embarazo sea más accesible y menos invasiva. Desde entonces, la mifepristona se ha convertido en el método más común para realizar abortos en Estados Unidos, representando más de la mitad de todos los procedimientos abortivos. Este cambio ha facilitado a muchas mujeres acceder a abortos en etapas tempranas, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el uso de medicamentos abortivos ha sido un foco de ataques por parte de los opositores al aborto, quienes ven en su accesibilidad una amenaza directa a sus esfuerzos por restringir este derecho. En este sentido, el Partido Republicano ha concentrado sus esfuerzos en revertir las políticas que facilitan el acceso a estas píldoras, en particular, aquellas que permiten su obtención mediante telemedicina. La telemedicina ha sido un avance significativo, ya que permite que las mujeres, especialmente en áreas rurales o en estados donde el aborto está prohibido, puedan acceder a una consulta médica remota y recibir las píldoras por correo. El plan de una administración conservadora como la que encabeza Donald Trump probablemente implicaría una reversión de estas políticas, obligando a que las píldoras abortivas solo puedan ser obtenidas mediante una consulta presencial. Este cambio no solo dificultaría el acceso para millones de mujeres, sino que también incrementaría los riesgos asociados con el aborto clandestino, ya que muchas podrían verse forzadas a buscar alternativas no reguladas. Además, una administración republicana podría presionar a la FDA para revocar por completo la aprobación de la mifepristona, eliminando uno de los pilares fundamentales del acceso al aborto en Estados Unidos. Uno de los elementos más significativos del Proyecto 2025 es la revitalización de la Ley Comstock, una legislación de 1873 que prohibía el envío de materiales considerados obscenos, incluyendo cualquier artículo destinado a la prevención de la concepción o al aborto. Aunque la Ley Comstock fue debilitada por diversas decisiones judiciales a lo largo del siglo XX, el resurgimiento de este marco legal podría tener consecuencias profundas si es reinterpretado por una administración conservadora. La Ley Comstock
Si se aplica de manera estricta, prohibiría no solo el envío de medicamentos abortivos como la mifepristona, sino también de cualquier tipo de instrumental médico utilizado en abortos, afectando incluso a los estados donde el aborto sigue siendo legal. El envío de estos materiales es esencial para que los médicos y clínicas puedan proporcionar servicios de aborto y su prohibición podría desmantelar la infraestructura de atención en todo el país. Además, este marco legal podría ser utilizado para perseguir a médicos, farmacéuticos y otros profesionales que faciliten el acceso al aborto, creando un efecto paralizador en toda la red de salud reproductiva. El restablecimiento de la ley Comstock no solo reduciría el acceso al aborto a nivel nacional, sino que también podría tener un efecto intimidante sobre las personas que buscan abortar. Las mujeres en estados donde el aborto está prohibido ya enfrentan enormes obstáculos para acceder a este derecho, y el temor a ser perseguidas legalmente por intentar obtener medicamentos abortivos por correo podría disuadir a muchas de buscar ayuda. En este contexto, una administración Trump que utilice la ley Comstock para cerrar los canales de acceso a los medicamentos y servicios de aborto no solo afectaría a las personas directamente involucradas en estos procedimientos, sino que también enviaría un mensaje claro sobre las intenciones de imponer una prohibición efectiva a nivel nacional. Pero es bien sabido que el Poder Ejecutivo tiene un rol fundamental en el futuro del aborto en Estados Unidos, ya que el presidente no solo es el líder del país, sino también la figura que supervisa las agencias federales encargadas de implementar y regular políticas que afectan directamente los derechos reproductivos. Entre las agencias más relevantes se encuentra la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, responsable de aprobar y regular medicamentos clave como la mifepristona, utilizada para los abortos con medicamentos. Bajo una administración de corte conservador, como la que lideraría Donald Trump, se podría modificar drásticamente la forma en que la FDA regula estos fármacos, afectando el acceso a los abortos en todo el país. La administración Trump ya ha mostrado en el pasado su disposición para intervenir en asuntos relacionados con el aborto. Con la posibilidad de un segundo mandato, una de las medidas más esperadas sería la revocación de la aprobación de la mifepristona. Esta acción no solo limitaría el acceso a la forma más común de aborto en Estados Unidos, sino que también establecería un precedente peligroso para la aprobación de cualquier futuro medicamento relacionado con la salud reproductiva. Además, una administración conservadora podría optar por imponer restricciones adicionales al uso de la telemedicina en el acceso a estos medicamentos, obligando a las mujeres a acudir físicamente a una consulta médica, lo que supondría un gran obstáculo, especialmente para aquellas que viven en estados donde el aborto está prohibido. El presidente puede nombrar líderes de agencias federales como la FDA, que pueden influir en las decisiones sobre el aborto. También puede utilizar la ley Comstock para restringir el acceso al aborto y procesar a médicos y proveedores. El concepto de personalidad fetal es quizás la amenaza más significativa a largo plazo para los derechos reproductivos en Estados Unidos. Esta idea busca otorgar derechos constitucionales a los fetos bajo la 14ª enmienda, que garantiza la igualdad de protección ante la ley. Si se reconoce la personalidad fetal a nivel legal, el aborto podría considerarse una violación de los derechos del feto, lo que llevaría a una prohibición total del aborto en todo el país. En esencia, esta medida posicionaría al embrión como una persona con plenos derechos legales, equivalentes a los de la madre, lo que haría imposible justificar el aborto en cualquier circunstancia, ya que los derechos del feto prevalecerían sobre los de la mujer embarazada. El movimiento antiaborto busca que la Corte Suprema reconozca la personalidad fetal, lo que daría un paso decisivo hacia la prohibición del aborto en Estados Unidos. Esto afectaría a las mujeres que buscan abortar y transformaría la jurisprudencia estadounidense sobre derechos individuales, sentando un precedente para otras áreas de la ley. En resumen, una administración Trump podría utilizar el poder ejecutivo y su control sobre agencias clave y el Departamento de Justicia para restringir el acceso al aborto de manera significativa, mientras que la promoción del concepto de personalidad fetal llevaría a una prohibición total a través de los tribunales. Esta combinación de acciones ejecutivas y judiciales podría consolidar un futuro sin acceso al aborto en Estados Unidos, transformando los derechos reproductivos tal como se conocen hoy en día. El futuro del aborto en Estados Unidos está más incierto que nunca, con múltiples frentes abiertos, desde el Congreso hasta los tribunales pasando por la Casa Blanca. La batalla por los derechos reproductivos podría tomar un giro inesperado en los próximos años. ¿Qué opinas? ¿Crees que veremos una prohibición nacional del aborto en el futuro cercano? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para seguir recibiendo análisis detallados sobre los temas más candentes de la actualidad política.